Hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Los saludo en el nombre de Cristo Jesús. El día de hoy estamos terminando la serie Conociendo y Entendiendo a Dios. Y eso no significa que lo hayamos logrado. Es decir, como dice Oseas en el capítulo 6, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Así que en esta noche vamos nosotros a terminar, si bien esta, digamos, primera temporada, pero nos queda el resto de nuestra vida para seguir esforzándonos en seguir conociendo a nuestro Dios. Una de las canciones que nuestros hermanos cantaban, la penúltima, que hablaba del nombre, el glorioso, el bendito nombre, el maravilloso nombre. ¿Sabe que uno de los nombres de nuestro bendito Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento es Jehová, justicia nuestra? Así se le conoce, eso está en Jeremías. Qué hermoso, ¿no? El nombre de Jesús está en el Antiguo Testamento y es Jehová, justicia nuestra. Es el renuevo que Dios levantaría a David. Bueno, hermanos, vamos a orar y luego vamos a ir al texto. Incline su rostro, por favor, oremos al Señor. Padre eterno Dios, te damos gracias porque nos concedes el venir a tu casa para adorarte, para expresar con cánticos de adoración, reverenciar tu nombre, darte a ti toda la gloria, Señor, porque tú eres digno. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey majestuoso, que te encarnaste, que te humanaste, que viniste a nacer en un humilde pesebre. Nos postramos delante de ti, Señor. Y en esta hora disponemos nuestro corazón para poder abrir tu palabra y conocerte un poco más. Reconocemos nuestra incapacidad, nuestra pequeñez. Nuestra mente es tan limitada, Señor, para comprender la grandeza de tu majestad y de tu poder. Por eso acudimos a ti y pedimos la ayuda del Espíritu Santo de Dios para que nos haga comprender tus maravillas. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado con esta serie, pero somos conscientes que debemos proseguir y esforzarnos en conocerte cada día más y más. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, nuestra cita bíblica, Jeremías 9, 23 y 24. Vamos a darle lectura. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El título para el mensaje de esta noche: Yo soy Jehová, que hago justicia, parte 3. La vez anterior hablamos acerca de la administración de la justicia de Dios en el plano horizontal. En el plano horizontal hay justos y hay injustos. Jesucristo mismo dijo en una ocasión que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y que hace descender la lluvia sobre justos e injustos. Así que en el nivel horizontal hay justos, claro que sí hay justos. Pero les hice mención que la administración de la justicia de Dios en el sentido vertical, no hay justo ni aun uno. Cuando cada uno de nosotros, según Romanos 14:10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, seremos hallados culpables. No hay justos delante de Dios. Es decir, todas nuestras justicias, todas las obras de bien que nosotros hayamos hecho, no contarán para nada.
El mismo profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 6, primera parte dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Es decir, para en términos de presentarnos delante del tribunal de Cristo, todas nuestras justicias, la suma de nuestras buenas obras, no nos ayudarán para nada. No hay justo ni aun uno. El hombre conforme al corazón de Dios, David, quien en un salmo dijo: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, su justicia tiene una mancha. Su vida recta tiene un bache y por lo tanto falló a Dios. El hombre en el Antiguo Testamento que se le define como perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y me refiero a Job, tuvo que arrepentirse en polvo y ceniza porque hablaba lo que no entendía. Así que su justicia también tuvo su tropezón, su bache. Tenía algo de que arrepentirse. Aún la bendita Virgen María, bendita entre todos, dijo que necesitaba de su Salvador. Todos los hombres en la tierra hemos fallado, y por cuanto hemos quebrantado la ley de Dios, somos hallados culpables e injustos. En esta noche, hermanos, surgen 3 preguntas que queremos desarrollar. La primera pregunta es: si nuestras justicias no nos salvarán el día que nos presentemos ante el tribunal de Cristo, ¿vale la pena ser justos? Alguien diría: pues si no nos salva y no nos ayuda para nada, pues vivamos una vida injusta. No valdría la pena esforzarnos en ser rectos. Entonces, la primera pregunta en esta noche es: ¿vale la pena ser justos si nuestras justicias no contarán cuando estemos frente al tribunal de Cristo? La respuesta es que sí, claro que sí vale la pena, porque nuestra vida justa y recta nos librará y nos salvará del castigo y condena en el nivel horizontal. Es el malvado el que será castigado, sancionado, encarcelado, mas no el justo. La Biblia nos exhorta a que tengamos una vida recta. En Romanos 13, 3 y 4 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces sí vale la pena hacer lo bueno, hacer el bien y tener una vida recta y justa, porque eso nos ayudará mucho aquí en el nivel horizontal. Sí vale la pena. Mas esta justicia nos sirve para alcanzar la vida eterna y para librarnos del castigo eterno. No sirve para nada. Entonces vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo entonces podemos ser salvos del castigo eterno? ¿Cómo ser salvos? ¿Cómo se salva el hombre? Permítame contarle 2 historias. La historia de un hombre que vivió una vida recta, una vida ejemplar. Cuando él era un niño en su hogar, seguramente sus padres estaban muy felices con él. Era un niño que honraba a sus padres. En el colegio cumplía las tareas, se sacaba buenas notas, no copiaba. Cuando ya fue joven emprendió un negocio y era justo con sus trabajadores. Nunca defraudó a nadie, se hizo rico buenamente, se casó y durante el tiempo de su matrimonio era fiel para con su esposa. Y un día Jesucristo enrumbaba, se iba a cierto lugar y este hombre corrió delante de Jesús y se postró ante sus pies y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? La preocupación de este joven era el futuro, el porvenir. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no robarás, no matarás, no defraudarás, no dirás falso testimonio,
honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre le dijo, todo eso, todo lo que tú me dices, lo he guardado desde mi juventud. Él podía poner un check, no matarás, no maté. No robarás, no he robado. No defraudarás, no he defraudado. Honra a tu padre y a tu madre, he honrado a mi padre y a mi madre. ¿Qué más me falta? Era sincero. Este hombre, era un buen prospecto para ser el yerno de alguno, de repente alguien tenía una hija en edad casadera y quién no querría tener a este joven como yerno? Honrado, ¿no? Honorable, respetuoso y rico. Estaría bien asegurada la hija ahí con él. Entonces Jesús le dijo, bueno, te falta una cosa te falta, una cosa me falta. ¿Qué me falta? El hombre estaba contento porque check había cumplido. Le dijo, te falta una cosa. ¿Qué? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y así tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme y toma tu cruz. Y el joven dice que se afligió y se puso triste y se fue. No lo logró, no alcanzó. Estaba a punto, casi lo consigue, pero falló y se fue triste. Y entonces Jesús dijo, ¿no? Cuán difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Sus discípulos se asombraron, pero Jesús aclaró y dijo, cuán difícil es que el hombre que confía en sus riquezas entre en el reino de los cielos. Más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja, ¿no? Que un rico en el reino de los cielos. Y los discípulos asombrados se preguntaban, ¿quién pues podrá ser salvo? Esa era la pregunta. Porque si ese hombre honesto ha dado el check en muchas cosas, nosotros estamos en similar condición. Alguno de nosotros habrá fallado algún mandamiento. Reconocerían cada uno su propia falla, su propia falta. ¿Quién podrá ser salvo?, decían ellos. Y Jesús les dijo, para el hombre es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Saben, hermanos? La salvación es imposible para el hombre. La salvación solamente es posible porque Dios lo hace posible. Nada más. Bueno, ahora quiero contarles otra historia de otro hombre. Este sí era un dolor de cabeza. Nunca respetó a su padre, a su madre. Su padre y su madre lo mandaban a estudiar al colegio, no quería estudiar. Anda, estudia, y si se iba a copiar. Comenzó con malas juntas. Sus padres le leerían proverbios. No te juntes con los impíos, no vayas detrás de gente que te digan vamos a derramar sangre inocente. ¿Qué importa? Él comenzó a buscar la vida fácil y desde temprano en su vida comenzó a delinquir. Y seguramente para apropiarse de algo alguna vez derramó sangre inocente. Huía de la autoridad, se escapaba, tuvo una vida desordenada y si un día se llegó a casar era un adúltero, era un hombre que nadie lo querría por yerno. Todos quisieran de yerno al otro, menos a este. Y un día por sus fechorías, por andar en esa mala vida, fue capturado. Y se preguntarían, ¿y cuántos años de cárcel le darían? Y por la suma de sus delitos no había años de cárcel. La pena era muerte, pena de muerte. ¿Qué muerte le darían? La muerte más baja, la más cruel, la más vil. Muerte de cruz. Y junto con su compañero de labores fue crucificado. Y cuando estaba siendo crucificado, había uno entre ellos totalmente desfigurado, ensangrentado, con corona de espinas, con un rostro con hinchazón y con escupitajos en la cara, a quien él lo reconoció. Y el otro también. El otro malhechor le dijo en la cruz, refiriéndose al crucificado que estaba con el rostro desfigurado, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el hombre de la historia que les estoy contando podía haberse quedado callado y decir, ¿qué más da? No me importa lo que él hable, yo ya estoy a punto de morir. Sin embargo,
decidió en sus últimos minutos intervenir y reprender a su compañero de labores y le dijo: cállate, ¿no tienes cuidado de lo que dices? ¿No tienes temor de Dios? Porque este hombre ningún mal ha hecho. Nosotros pagamos justamente por nuestros delitos, estamos aquí siendo condenados. Este hombre no ha hecho nada malo. Lo conocía, sabía quién era, salió en su defensa. Le dijo: ¿no tienes temor de Dios? ¿Por qué hablas así de él? Y luego, dirigiéndose al crucificado, ensangrentado y con el rostro desfigurado, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Saben, hermanos, que esa frase encierra un potencial de fe? Isaías, quiero recitarles la cita bíblica, porque esta frase encierra un potencial de fe. Jeremías 23:5 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Y la versión Dios habla hoy lo dice de la siguiente manera. Jeremías, igual el mismo texto, 23:5. El Señor afirma: vendrá un día en que haré que David tenga un descendiente legítimo, un rey que reine con sabiduría y que actúe con justicia y rectitud en el país. La frase de este pobre malhechor que ha delinquido toda su vida encerraba fe. Por más que estuviera desfigurado, porque molido fue por nuestros pecados, podía reconocerlo como el rey prometido, el renuevo de David que Dios levantaría. Y esa frase, acuérdate de mí, es una expresión suplicante. Este hombre no le está diciendo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? El hombre, ¿qué iba a hacer si toda la vida quebrantó la ley de Dios? ¿Qué iba a hacer? Solamente una frase suplicante: acuérdate, acuérdate. Y lo que me llama la atención es la respuesta de Jesús. Jesús no le dijo: los mandamientos sabes, no robes, no puso check, dijo ahí: he robado. No defraudes, he defraudado. No adulteres, he adulterado. Honra a tu padre, he deshonrado a mi padre. Él había quebrantado toda la ley, pero Jesús no le sacó la ley. Y eso es lo que a mí me asombra. Jesús no le dijo: los mandamientos sabes. Le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta es una situación un poco extraña para nosotros, porque el hombre de la vida recta, del hombre querido por la sociedad, amado por sus padres, no se salvó. Estaba a punto de lograrlo. Pero el hombre que quebrantó la ley durante toda su vida fue salvo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo la diferencia? No se salvó por ser malhechor, ni el rico se perdió por ser rico. No, eso no fue el causal de su perdición al rico. Había algo crucial que marcaba la diferencia. ¿Saben que el joven bueno, todo el tiempo de su conversación vio a Jesús y se dirigió a Jesús como un maestro nada más? Maestro bueno, le dijo. Y Jesús le dijo: bueno, hay uno, solo es Dios. En otras palabras, si tú crees que soy Dios, entonces dime bueno. Pero dejó de decirle bueno. En la siguiente frase le dijo: maestro. Ya no le dijo bueno. Todo esto lo he guardado. Ese hombre no veía a Jesús como a Dios. Era un maestro nada más. En cambio, el ladrón sí vio al cumplimiento de Jeremías ahí crucificado. Otra cosa. El hombre recto quería ganar el reino de los cielos, quería lograr conseguir con sus obras, porque si lo lograba, tenía de qué jactarse, tenía de qué gloriarse.
En cambio, el otro, el que estaba en la cruz, sabía que no podía hacer nada. Él había echado todo a perder en su vida. No le quedaba otra cosa que suplicar: acuérdate de mí, acuérdate de mí. Así que la diferencia crucial, hermanos, está en la fe, en creer. Y esto nos da esperanza, hermanos, porque hasta el pecador más vil puede ser salvo si pone su fe y su confianza en Dios. Lo que lo hizo salvo, y la diferencia crucial, es la fe para creer. Eso lo salvó. No el deseo de cumplir obras, de guardar la ley. Efesios 2, 8 y 9 dice así, es un pasaje muy conocido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No de la ley, no de las obras, sino por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y una cita más, Juan 6:44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y no le resucitare en el día postrero. Miren, hermanos, cuando uno nace, voy a hacer una comparación aquí en el nacimiento físico, el nacimiento humano de nuestro padre y nuestra madre, y cuando uno nace en términos espirituales. Cuando uno nace, el nacimiento natural, el bebito, no, cuando abre los ojos y cuando comienza a dar sus primeras palabras, las primeras palabras del bebé no son: ¿cómo vine? ¿Cómo estoy aquí? ¿Cómo nací? ¿Cómo nací? No, el bebé, sus primeras palabras es mamá, papá, teta, pipí, popó, nada más. Esas son sus primeras palabritas. A él no le interesa en lo más mínimo saber cómo nació. Y comienza ya a caminar y pasan los años. Ya cuando es un niño de 8 años comienza a preguntarnos, recién pregunta: ¿y cómo vine? Y los padres muy sabiamente y con palabras sencillas le dan una respuesta acorde a su edad. Pero cuando ya es adulto y entra en temas de la biología, descubre, o sea, ya comprende, recién comprende el hecho de la concepción, el espermatozoide, el óvulo, el embrión, la formación en el vientre de su madre, todo eso lo va comprendiendo y dice: esto es maravilloso. Y por fin cómo dio a luz su madre y cómo era alimentado mientras tanto y todo lo demás, se asombra. Bien. En el nacimiento espiritual ocurre algo parecido. El que nace espiritualmente hablando en los caminos de Dios no se da cuenta cómo ha nacido, ni sabe cómo se ha logrado ese nacimiento. Pero cuando pasan los años y va creciendo y va madurando y va estudiando y va indagando, se lleva una sorpresa increíble. Primero, que la fe que él expresó en Jesucristo era una fe dada. Era una fe otorgada. Él no pudo tener fe por sí mismo. Como un bebé no puede nacer por sí mismo, no puede engendrarse a sí mismo. El que nace espiritualmente va a comprender, según Efesios 8:9, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es no de vosotros. La fe no es de vosotros, la fe es un don de Dios. Dios te dio fe. Si Dios no te hubiera dado fe, tú no hubieras creído. Y como dice la otra cita, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces una persona diría: ya está bien, correcto, comprendo que Dios me dio la fe, pero yo oí, ya tendría por qué gloriarse. No se va a gloriar de la fe, ya lo comprendió, pero podría gloriarse y decir: yo vine, me senté, oí, escuché, entonces Dios me dio fe, yo hice mi obra. Pero no es así. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Tú no podías oír la voz de Dios porque tus oídos estaban tapados espiritualmente, tus ojos estaban velados.
Un muerto espiritualmente no puede comprender las cosas de Dios. Podría gente no creyente ir a un seminario, estudiar, tener una fe intelectual hasta llegar a ser profesor de Biblia, pero no una fe salvadora. Entonces, para que la fe salvadora venga a ti, lo primero que hizo Dios es darte vida espiritual, porque muerto estabas en tus delitos y pecados. Entonces, estando ya en vida espiritual, tus oídos se destaparon para oír la palabra de Dios. Y cuando oíste la palabra de Dios, fe te fue dada y creíste en el Señor. Y el último pasaje, para que no nos quede duda que nosotros no hicimos nada, es Juan 6:44. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí, nadie puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Por eso, cuando Jesús terminó de hablar con el hombre rico y se fue triste, y sus discípulos preguntaron: ¿quién podrá ser salvo? Con razón, Jesús dijo: esto es imposible para el hombre. La salvación es imposible para el hombre, ni se lo imaginan. En cambio, para Dios, todo es posible. Hermanos, tu salvación fue posible porque Dios lo hizo posible. Entonces el creyente maduro, el que tiene años, comprende y se maravilla y dice: si el Padre no me hubiese traído, yo no fuera salvo. Si Dios no hubiera destapado mis oídos, no hubiese tenido fe para creer. Si Dios no me hubiera dado la fe para creer. Se asombra, se maravilla. No tiene nada de qué gloriarse, absolutamente nada. Y con todo esto, hermanos, el Evangelio tiene que ser predicado en términos de responsabilidad. Sí, el Evangelio tiene que ser predicado en términos de responsabilidad. Es decir, al pecador le decimos: tienes que creer, tienes que venir a Jesús. Al pecador no le decimos: bueno, si Dios no te trajere, no vendrías a Jesús. No, así no se predica el Evangelio. Jesucristo mismo dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. El que. Y el que no viene, hacía responsable al que no venía. Por ejemplo, ahí en Juan 10:40, Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Tú tienes que creer, Marta. ¿No dice Juan 3:16, ese pasaje conocidísimo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Deja la responsabilidad en el oyente. Y el versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios lo hace muy responsable al que rehúsa creer. Así se predica el Evangelio. Hermanos, estaba muy equivocado el joven rico, estaba totalmente errado. Si bien es cierto, aplaudimos su vida recta y todo lo que él cumplía, y es un buen ejemplo a seguir, ojo, buen ejemplo. Ya quisiéramos que nuestros hijos tengan ese ejemplo de cumplir y ser obedientes y en todo, pero estaba equivocado en materia de salvación. Hay una canción antigua, una canción romántica, que me van a disculpar los jóvenes, de repente no lo conocen, pero los hermanos de edad adulta la van a reconocer. Esta canción romántica cuenta una historia de una parejita que iba en su auto y él, distraído, no sé qué, se fue al barranco y muere ella. Ella muere. La canción va cantando la historia y el coro dice así: ¿por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Así se la saben. Así se la saben, ¿ya? Se ha ido al cielo, dice la letra. Y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Algunos no lo sabían. Suena romántico, ¿no? Pero es una canción teológicamente errada, falsa. Él dice que para ir al cielo debo de ser bueno, debo de cumplir. Y ese es un error terrible. Y por eso que las maestras de escuela dominical deben enseñar a los niños que sí hay que ser buenos.
Hay que cumplir, hay que ser respetuosos con los padres, hay que honrar a los padres. Sería un error que una maestra o un padre o una madre le diga a su hijo, pórtate bien, si no, no vas a ir al cielo. Que un niño crezca en su mente que para ir al cielo hay que portarse bien es un error. No es el camino para la salvación. No lo es. La canción está errada. ¿Y a cuánto se ha hecho errar? Y como la gente lo canta, ha sido adoctrinado así. Inconsciente o conscientemente cree que para ir al cielo hay que ser buenos. Falso. Y ahora vamos a desarrollar la tercera pregunta de esta noche. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios en la salvación del malhechor y no en el hombre rico? Porque ese es el tema. Yo soy Jehová que hago justicia. ¿Dónde está la justicia acá? Porque parece injusto. ¿No creen ustedes que más mérito tenía el hombre bueno? Tenía más condiciones para ser salvo, estaba casi. Es como si un alumno me dijera, profesor, yo he sacado 9.45 y estoy, o 10, ¿no? 10.45 y el otro que ha sacado 0.7 le da más chance a él. Yo estoy más cerca, deme chance a mí. O sea, en términos de justicia, pareciera que el joven rico debería ser el prospecto ideal para ser salvo y entrar al reino de los cielos, no el otro. ¿Dónde está la justicia de Dios? Esa es la tercera pregunta que queremos desarrollar. Y para ello nos vamos a ir a Romanos, ya que Pablo, en Romanos, él ya dijo, no hay justo ni aun uno. Romanos 4, 2 y 3 dice así la Escritura. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. No tuviera de qué gloriarse. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Hace la pregunta Pablo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Una traducción mejor de la Dios habla hoy dice así. Pues la Escritura dice, versículo 3, Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Como justo. Nosotros tenemos costumbre, bueno, al menos yo y muchos, de leer siempre la Reina Valera, ¿no? La Reina Valera, que lo leí al inicio, el versículo 3, dice que creyó Abraham, ahí está, es creer, correcto, creer, y que por cuanto creyó Abraham en Dios, le fue contado por justicia. Vamos a analizar la palabra contado, contar. ¿Qué significa contar? Porque ahí está la explicación de la justicia de Dios. La palabra contar del griego logizomai es voz media de la palabra logos. La palabra logos, el significado de logos significa noticia, verbo, cuenta, tratado, sentencia y otros términos más. Pero mire aquí este término, cuenta, sentencia, son términos legales, ¿ya? Logizomai, entonces, logizomai significa hacer inventario. Esto es estimar, ya sea literal o figuradamente. Los términos de logizomai son estimar, inculpar, atribuir, tener por cierto, concluir, etcétera, otros términos más. Entonces, hermanos, cuando se está haciendo el inventario. ¿Y qué es un inventario? ¿No? Por ejemplo, nuestro hermano Manuel, presidente de los diáconos, se reúne con los hermanos líderes de ministerios y dice, vamos a hacer un inventario de la iglesia. ¿Qué hay? ¿Qué hay en la iglesia? Hay, por decir, 200 sillas blancas, hay 15 mesas. ¿Y qué tenemos con el ministerio de alabanza? Hay unos 8 micrófonos, tenemos 2 guitarras y se hace cuenta de lo que hay. Eso es hacer un inventario, escribir lo que hay. Bien. Cuando se haga el inventario o se saque cuenta de la vida de Abraham, se hallará en su cuenta que hay justicia.
No una justicia por haber hecho alguna obra, sino una justicia de fe. Se encontrará en él justicia. Siendo Abraham injusto, se le ha contado, es decir, logizomai, se le ha sentenciado, se le ha estimado, se le ha atribuido justicia. O se lo ha reconocido como justo, como lo traduce la versión Dios habla hoy, como justo. Entonces ese es el término. Y el comentario bíblico Mundo Hispano nos dice que esta palabrita contado es un término contable, que significa registrar un valor en la cuenta de alguien. Es como poner dinero en tu cuenta. Imagínese usted que usted gana el sueldo mínimo, el básico, y vive a las justas. Llega a fin de mes, le abonan a su cuenta, lo primero que usted hace es sacar para pagar a la bodega, que se ha fiado todo el mes, paga la bodega, paga el alquiler de la casa, paga los servicios, paga. Claro, da el diezmo, y luego queda en cero. Todo su sueldo de su sudor, cero, la cuenta ahí. Y al día siguiente, ¿le dan ganas de revisar su cuenta? Tiene que esperar hasta fin de mes, ¿no? Se hace largo el mes. Pero vamos a suponer que le pica la curiosidad y dice, he tenido un sueño anoche, que revisaba mi cuenta y había dinerito. Voy a revisar mi cuenta. Y entra ahí y revisa y tiene $100,000. Y si usted se asusta y le dice a su esposa o a su familiar, a su papá, le dice, ven, mira, peñíscame, no sé, usted no lo cree. Usted cree que está soñando todavía. $100,000. Oye, pero ese no es tu sueldo. No, claro que ese no es mi sueldo, yo no me lo he ganado, alguien me lo ha puesto. No se lo ha ganado. ¿Se da cuenta? Vamos entendiendo, ¿no? Vamos entendiendo este término, contado por justicia. Hay una noticia, salió, está publicado en la BBC New Mundo y seguramente salió por los noticieros, de una mujer que le depositaron a su cuenta $10.5 millones. De la noche a la mañana se convirtió en una mujer millonaria. En el cambio de su moneda australiana, porque en dólares americanos era 7 millones, por ahí. Pero igual, millonaria la mujer. Inmediatamente comenzó a retirar el dinero, a colocar en la cuenta de sus familiares. Se compró una mansión. Comenzó a disfrutar de los millones. Esto es real, salió una noticia. Pero después de 7 meses, el banco descubrió el error. Había sido un error humano. La felicidad se le terminó en 7 meses. ¿Qué pasa? Que ella había solicitado que le abonen $100 en este tema de las criptomonedas. Y la persona que tenía que digitar $100 en el casillero 100, en el casillero de dólares, en lugar de escribir 100, escribió el número de la cuenta de ella. Y usted sabe que el número de la cuenta es un número largo. Y por eso llegó a ser millonaria, pues. Confundió. No puso $100, puso el número. Y lo raro es que no se dio cuenta hasta después de 7 meses que faltaba cantidad de dinero en el banco. Y entonces fueron a los tribunales. Y el tribunal australiano dictaminó que la mujer tenía que devolver el dinero. Tenía que vender la mansión, que no era de su propiedad, y tenía que pagar los intereses de esos 7 largos meses. Qué desgracia, la mujer de ser millonaria llegó a ser la más desgraciada, ¿no? La más pobre. Qué tristeza. Saben, hermanos, en nuestra cuenta no hay error. En la cuenta de Abraham no hay error ni falla. La justicia que no teníamos, que ha sido puesto a nuestra cuenta, no será quitado jamás. Pero vamos a pasar de analizar esta palabra contado por la palabra por. Ahí en la versión, en Reina Valera dice, no, le fue contado por justicia. Charles Stanley nos dice que debemos poner mucha atención en el término original, ya que una mejor traducción diría así: creyó Abraham a Dios
y le fue contado como justicia, no por, sino como. Y la versión NBI lo traduce así, como justicia. La Dios habla hoy dice como justo. O sea, la palabra como en lugar de por. Entonces Stanley da un ejemplo. Bueno, el ejemplo. Un hombre rico, vamos a suponer que el joven rico se casa, pues efectivamente se casa, ¿ya? El hombre rico se casa, pero se casa con una mujer pobre, como en las novelas, ¿no? Usted ha visto que en la novela el hacendado, el dueño de la hacienda que llega con sus caballos, se casa con la persona que limpia el hogar, ella es pobre, y da la casualidad que es una Barbie, ¿no? Qué casualidad, nos dice que es raro, dice, ¿no? Porque así son las novelas, pues. Bueno, entonces Stanley dice, un hombre rico se casa con una mujer pobre, pobre, pobre. Y hace la pregunta, inmediatamente después de la boda, ¿ella es considerada pobre? No, no. Aunque ella no tiene ni un céntimo que sea suyo por derecho, es considerada tan rica como su marido. Es decir, él no necesita ponerle a su cuenta, y aquí es lo que Stanley, no que discrepe un poquito con el comentario del mundo hispano, sino como que refuerza, como que profundiza. Él dice, va mucho más allá de colocar en la cuenta. La mujer pobre no necesita que el marido le ponga en su cuenta nada. Desde que está casada con él, ella ya debe ser considerada tan rica como él. Por eso que Stanley dice que hay que analizar bien el original, que es como justo y no por justo. Y Elvis Carballosa dice así, hablando de Abraham. Abraham confió en Dios y en la promesa que el Señor le hizo. Esa fe le fue atribuida como justicia. También Carballosa dice como justicia. De modo que Abraham solo podía gloriarse en Dios, quien le declaró justo con total independencia de las obras. Quiero leer Romanos 4:5. Romanos 4:5 dice así: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así dice la Reina Valera. Lo volvemos a leer en la versión Dios habla hoy. En cambio, si alguno cree en Dios que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Esa es la gran diferencia del hombre criminal, del malhechor en la cruz. Le fue puesto a su cuenta, se le consideró como justo por su fe, porque creyó. Y no me extrañaría que ese malhechor caminara junto al Jordán y alguna vez se detuviera a escuchar a Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, escuchaba del reino. He aquí viene después de mí uno que yo no soy digno de desatar encorvado su calzado. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces el malhechor iba creyendo, escuchaba. Y entonces le fue contado por justicia. Eso hizo la gran diferencia. Romanos 5:1 dice en la versión Dios habla hoy: puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvos del castigo final por medio de Él. Bien, hermanos, entonces nos debe quedar claro que la respuesta a la tercera pregunta, ¿cómo se manifiesta la justicia de Dios en la salvación del malhechor y no del hombre rico?, es por fe. La fe, gracias a esa fe salvadora que Dios da, ahora lo comprendemos así, se le puso en cuenta de él justicia y se lo ha declarado como justo y se lo considera como justo. Pero aquí viene algo más. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Si a usted en su casa, usted llega a su casa y se da cuenta que su puerta está rota, destrozada, la chapa toda, los vidrios rotos, entra, no hay el televisor, no hay la computadora, alguien entró y se llevó y la suma de todos los daños, vamos a suponer, son $50,000.
Y entonces usted tenía sus cámaras y logran y capturan al malhechor y es llevado al tribunal. Imagine usted que el juez le dijera al malhechor: ¿tú crees que yo soy bueno? Sí, yo creo en usted, te declaro justo. Porque has creído, malhechor, has creído. El malhechor es declarado justo, todos a su casa. Pero usted que ha sido afectado con el daño dice: ¿ah, sí? ¿Y quién paga? A mí no me ayuda mucho su declaración de justo al malhechor, no me ayuda en nada. ¿Y todos los daños? ¿Quién paga? Entonces, hermanos, la administración de la justicia de Dios no es solamente declarar justo al culpable, no, sino que alguien tiene que pagar los daños, sí o sí. Y ese alguien era el crucificado. Busque Isaías 53. Vamos a leer los versos del 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará. Mire, la justificación estaba anunciado en Isaías. No hay excusa para los hombres del Antiguo Testamento, el que no sabían o el que creían que tenían que guardar la ley. No, estaba ahí escrito por el profeta. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, versículo 12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Alguien pagó, claro. Fue alto el costo, altísimo. Todo lo que el malhechor había hecho y todo lo que usted y yo habíamos hecho y todo lo que David hizo, sea poco, sea mucho, hermanos. En el mundo ha habido hombres más justos que otros. Si usted puede graficar una línea recta en su mente, una línea recta, y esa línea representa la vida de alguien. Esa vida recta, esa línea recta representa la vida solamente y únicamente de Jesucristo, nadie más. Ahora piense en su mente los hombres justos de la Biblia, tienen un bachecito, ya no es recta ya. Abraham, Moisés, Noé, todos los hombres, ¿no? David, no, ninguna recta. Ahora piense en los hombres más perversos y criminales, piense en el criminal en la cruz, su vida sería así, ¿no? Parecía ese de radiografía, así, ¿no? Sea totalmente torcida su vida, todos. Unos más, otros menos. No importa cuán grande o cuán poco haya sido tu pecado, tú y yo necesitábamos al Salvador. Y el precio, el pago, el castigo de nuestras maldades, la llevó Cristo. Y esto es así como Dios aplica justicia. Por eso Dios hace justicia de esta manera. Tu castigo lo llevó el Señor. Por eso dice 1 de Pedro 3:18a. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Yo no sé si en esta noche alguien nos visita por primera vez, o no sé si alguien nos mira a través de la transmisión y no tiene a Cristo en su vida, no sabe cómo ir al cielo, cómo entrar a la gloria. Pero en esta noche hemos hablado acerca de la administración de la justicia de Dios. Para que podamos entrar al cielo, es imposible para nosotros. No es posible. No es posible. No hagas el esfuerzo de guardar la ley para entrar al cielo. Haz el esfuerzo de guardar la ley para vivir aquí y honrar a Dios y honrar su palabra. Claro que sí. Pero es imposible. Dios solamente lo hace posible. Tienes que poner tu fe en Jesucristo. Absoluta confianza. Abraham se casó y tenía toda su vida planificada para vivir en Ur de los Caldeos con su esposa. Toda la vida diseñada ahí. Vamos a sentarnos, vamos a poner el negocio.
Pero un día Dios le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo, ven a una tierra que yo te daré, de ti haré una gran nación. Y él creyó. Confió totalmente. Le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Dejemos todo. Confiemos, vayamos. ¿A dónde? No sé, vayamos, confiemos. Esa es la confianza que tú necesitas en Dios. Y entonces tu fe será contada por justicia. Y todo las maldades y todos los pecados y todas las atrocidades que hayas cometido, Cristo pagó en la cruz. Y Dios el Padre está satisfecho con ese sacrificio. Vamos a orar, hermanos, inclinen su rostro, oremos. Padre eterno Dios, gracias porque tú has hecho posible nuestra salvación. Hoy lo comprendemos más que nunca. Gracias, Señor, porque ha sido puesto a nuestra cuenta justicia. Somos tratados y considerados como justos sin serlo delante de ti. Entraremos al cielo a tu gloria sin motivo de jactancia alguna, porque no habremos sido capaces de hacer nada para salvarnos. Pero te damos gracias porque tú derramaste tu vida, entregaste en la cruz, derramaste, te despojaste de tu trono. Sí, viniste a nacer en un humilde pesebre. Te encarnaste y tu misión era ir a la cruz y morir por nosotros. Gracias por ese sacrificio. Y gracias, Señor, porque tu justicia ha sido hecha para nuestra salvación, para nuestro beneficio. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.